Voy a hablar de un contenido bastante abstracto que por eso necesita ser explicado de una manera lo más clara posible. La técnica de las figuras. La técnica de las figuras que después, a través de Quintiliano, nos llega a la tradición europea. Las figuras retóricas tenían una codificación larga a través de los siglos, desde Gorgias de Leontino, que fue el que codificó un poco y sistematizó el ejercicio de las figuras en el lenguaje, con un objetivo práctico, como era la reclamación política y la reclamación social y económica. Pero en nuestro caso, la aplicación de la técnica de las figuras va decantándose al uso literario, y a medida que la literatura se traslada también y se extiende al ocio, pues tenemos una descripción de las figuras diferente, que tiene una aplicación a la literatura de ocio, a la literatura de divertimento, a la literatura satírica. Eso es lo que vamos a encontrar ya en pleno siglo XVIII, donde hay una herencia lejana que se transmite desde los textos aristotélicos, una herencia latina a través de Cicerón y Quintiliano fundamentalmente. También están los retóricos menores, y después cómo el humanismo va intentando saber cómo era la enseñanza antigua, y a través de la enseñanza antigua descubren la técnica de la retórica y la técnica de las figuras. Sin embargo, el siglo XVIII va a tener una transformación desde la época de los humanistas en cuanto a la percepción del uso de las figuras, porque en el humanismo se juega con el lenguaje, hay una traslación de la literatura y de esos géneros de la literatura grecolatina a las literaturas vernáculas, y es muy importante la secuencia de todas esas figuras, el ejercicio de esas figuras, los catálogos de figuras que se forman y que se enseñan como parte de la instrucción lingüística y literaria en las escuelas. Sin embargo, después del humanismo, después del primer momento del humanismo, lo que encontramos es que hay una crítica a finales del siglo XVI que reduce la tradición retórica sobre todo a la elocución que era una de las partes de la formación del discurso. En ese momento de finales del siglo XVI se traslada a una instrucción propiamente literaria, y la retórica cede parte de su contenido, sobre todo el contenido de la inventio, de la búsqueda de los argumentos, a la filosofía. En este traslado influye mucho la crítica que hizo Pierre de la Ramée a las obras de Cicerón, y después de todo el siglo XVI, que tiene una gran importancia en el comentario, en el seguimiento de las obras ciceronianas, encontramos que la elocución empieza a enfocarse hacia el ejercicio de las figuras, y de ahí también la proliferación de tratados propiamente centrados en las figuras a comienzos del siglo XVII. Realmente hay también una parte de la tradición griega que resulta en ese momento muy relevante, y es el texto anónimo del Pseudo Longino sobre lo sublime.
Ese texto va a ser citado también en algunos de los comentarios, pero después no resulta tan seguido desde el punto de vista de la literatura didáctica o del ejercicio literario elemental, sino que esa sublimidad se va a interpretar de distinta manera en la cultura. Desde la Edad Media se había avanzado mucho en la recepción y en la crítica de las obras aristotélicas, de la retórica y de la poética, y también a comienzos del siglo XVII se va a refinar esa relación entre la poética y la retórica, a propósito de esta transformación a la que me he referido. Había además en el siglo XVIII dos vías de recepción de la poética aristotélica, a través de Francia y a través de las traducciones al inglés. En 1798 todavía Goya y Moynier produjeron una edición basada en la crítica que había hecho Julio César Escalígero a la obra de la poética de Aristóteles, y que ya después sería comentada por Charles de Batté. Escalígero había sido muy influyente, sobre todo a través de su discípulo Daniel Heinsius, en la recepción académica de la poética y de la locución retórica. Él es el que edita, bueno, no, realmente compone, pero después de su muerte se edita su poética, que está sobre todo sustentada en la parte de las figuras en un ejercicio de comentario de Virgilio. En parte de ahí surge un renacimiento de la épica en el siglo XVII, de la épica en lengua vernácula, que aunque había algunas obras de épica ya producidas tanto en español como en francés, en castellano como en francés, en el siglo XVI, pero es en el siglo XVII donde se refinan dos géneros que eran los géneros mayores de la literatura clásica, la épica y el teatro. El siglo XVII es fundamental en esos géneros y, por supuesto, en la ópera. Y entonces, en el siglo XVII, las figuras en esa dicción poética que es fundamental y esencial en la épica y en el teatro, encontramos una selección de las figuras que después en el siglo XVIII será a su vez sometida a cambios. En primer lugar, hemos visto la locución retórica. Veamos ahora el uso literario de las figuras en la ilustración. Ahí ya que hemos conseguido distinguir también esa función de la recepción literaria de la poética, tanto de la tradición aristotélica como en la parte en la que Quintiliano, en la institución oratoria, está seleccionando también lo más útil para el orador, encontramos en el siglo XVIII también una traslación de esa técnica de las figuras desde la poesía, esos géneros que he citado recientemente, hacia la prosa. El siglo XVIII va a ser el siglo de la prosa, del desarrollo de la prosa, no solamente la prosa en latín, que ya bastante menos en el siglo XVIII, sino sobre todo de la prosa en romance. Ahora bien, se va a utilizar la técnica acuñada a través de toda la recepción humanista y del siglo XVII. Por eso encontramos en España varios autores que van a influir en toda esa recepción dieciochesca, que son Álvaro Cienfuegos, José Francisco de Isla, Antonio Codorniu,
Lorenzo Orbasi Panduro, Juan Andrés Morel y Andrés Marcos Burriel. ¿Cómo se entiende la aportación de Quintiliano en ese momento? Hay una toma de distancia crítica respecto de lo que se había hecho anteriormente y es fundamental la aportación de Nicolás Boileau, que también influye notablemente no solamente en Francia, sino en todas las literaturas europeas. La importancia de Boileau como crítico de la épica y como teórico de la estilística desde el punto de vista de los géneros literarios, pero también de la teoría de lo sublime, va a ser muy grande. Después van a matizar esta concepción más teórica, más abstracta de lo que son los estilos literarios a través de la filosofía. Tanto Burke como Kant van a influir muchísimo en el nacimiento de una nueva recepción de lo sublime, de lo que es sublime. ¿Qué es lo sublime? En esos momentos, después del teatro y de la épica del 17, lo que espera de la literatura al público es la sorpresa, el temor de lo atroz, de lo terrible, de lo inesperado. Esas formas de emoción son las que van a resultar más sublimes en el siglo XVIII y después van a influir en la aparición notable de la literatura romántica. Alexander Baumgarten, en sus meditaciones de 1735, va a sentar las bases de todo ese desarrollo de la estética alemana que después va a proyectarse en el gran siglo del clasicismo alemán, que es el romanticismo alemán, ¿no? Pero durante la Ilustración todavía se mantiene la imitación y la admiración por la literatura francesa, que encontramos también en Leibniz, por ejemplo, pero que tiene como figura más destacada a Johann Christoph Gottsched. La creación de la estética también resta y es posible, según algunos estudiosos, da el golpe de gracia a la ya bastante envejecida retórica. Y hay un objetivo principal de la nueva literatura, que es la recepción de la naturaleza, el ya no encontrar en la imitación literaria, la imitación sea de los antiguos, sea una imitación de los textos contemporáneos, ya no es lo importante la imitación, hay que buscar la inspiración en la propia naturaleza. Ahora bien, el concepto de naturaleza en el 18 cambia y sobre todo cambia el concepto de naturaleza humana. Este cambio es muy importante y se observa tanto en la filosofía como en la literatura y en las artes. La influencia de la estética, sin duda, es también relacionar cada vez más la literatura con las artes. Aparece entonces una extensión de las posibilidades de que muchos temas entren en la literatura. Los contenidos de la literatura se extienden. Como decía, ya hay un concepto diferente de naturaleza humana en la que el hombre no es visto solo desde fuera, sino también, y más importante, desde dentro. Como es en el 17 ya ha aparecido la psicología, en el 18 el hombre interior, sus emociones y sobre todo la imaginación y la fantasía que tienen que ver con la composición literaria y con las artes van a ser el foco fundamental del desarrollo cultural.
Hay una perspectiva que es la perspectiva también de selección crítica, que es la perspectiva del buen gusto. Esa perspectiva del buen gusto se asienta en Francia y también fuera de Francia. Hay una reflexión intensa incluso sobre los textos de Homero y Virgilio, pero ya no para la imitación, sino sobre todo como una reflexión hacia lo que Homero y Virgilio transmiten de lo que era la naturaleza humana primigenia, de la naturaleza humana más elemental, más cercana al origen. Se buscan las fuentes, se buscan los pueblos más cercanos, que viven en el entorno natural, que viven cerca de la naturaleza. Y de ahí que las figuras, salvo en la poesía, resulten artificiosas. Hay un estudio cada vez más claro de qué figuras son las que pueden dar al lenguaje un cierto relieve, pero no resultar demasiado acumuladas, demasiado chocantes. Los tratadistas que mejor han seleccionado ya cuáles van a ser las figuras que en el siglo XVIII se van a ejercitar y se van a tener en cuenta son los tratadistas que ven muy de cerca la obra de Quintiliano, la analizan, la conocen, observan la profunda visión de lo que es la educación en la cultura que tiene Quintiliano como espejo de la cultura romana, como espejo de la educación de los oradores y a través de los oradores de la educación de toda una sociedad que en el siglo XVIII necesita una participación política cada vez más intensa de los ciudadanos, ¿no? De los súbditos se van a convertir después en el siglo XIX en ciudadanos y esa transformación va a ser muy importante para que la literatura y las artes vayan dando una imagen diferente de lo que es el hombre, de lo que es el humanismo. Bien, vamos a pasar entonces a observar cuáles son las figuras concretamente que aparecen en los tratados del siglo XVIII. La búsqueda y el interés de los métodos educativos que el XVIII trae porque hay una extensión de la educación literaria a sectores sociales que antes no habían podido disfrutar de ella, es muy importante, ¿no? Entonces, figuras como la alegoría, la antonomasia, el énfasis o la hipérbole están facilitando la aplicación de anécdotas, fábulas, apólogos, digresiones o digresiones, ejemplos en cualquier enseñanza propia de la educación, del ámbito educativo, y también se entiende que el progreso de la prosa va constituyendo también, incluso en formas narrativas, una forma de educación de los sentimientos, de educación de la felicidad, de educación del interés del público, etc. Se busca que los seres naturales se sientan cada vez más unidos y a través de leyes universales que se buscan en la literatura, a través de la literatura comparada. Pero en cada literatura lo que se busca es sobre todo la pureza y la claridad en el lenguaje, huyendo de cualquier figura literaria que pueda dificultar esa claridad o esa transmisión del mensaje. Desde el humanismo se había fomentado el diálogo, y el diálogo es fundamental también y es muy importante para la transmisión de los conocimientos.
Por eso, todas las figuras que tienen que ver con el diálogo, como la concessio, la distincio, la dubitatio, la interpretatio, la insinuatio, la interrogatio, la obsecratio, la reflexio, la subjectio, la suppositio, todas esas figuras que aparecen en Quintiliano también empiezan a ser más empleadas a propósito de la enseñanza y a propósito de la literatura. También es el uso de estas figuras compatible con el interés por las emociones y las sensaciones que parten de la filosofía de Locke y de Kant. Se nota también a través del desarrollo de la prosa una mayor relación con el auditorio, con el lector, y por eso en Inglaterra surge el movimiento de los elocucionistas ingleses que utilizan la elocución, la estudian, la acompañan, la matizan a partir de la tradición. El personaje más importante de esta escuela es Thomas Sheridan. También en el Estudio de Oratoria de Quintiliano encontramos una especialización de figuras para el comienzo del discurso y para el final del discurso. Para el comienzo del discurso, cuando se trata sobre todo de discursos en los que los argumentos principales son difíciles de admitir para el auditorio, hay una técnica de la insinuatio y hay una tendencia a aprovechar los argumentos ya desarrollados por otros para darles la vuelta y favorecer la propia causa. Al final del discurso se insiste en aquellos argumentos principales y por eso la miseratio, la obsecratio y la hipérbole tenían esa posición al final, ¿no?, del discurso. Pero en el siglo XVIII ya se empieza a contrastar a partir de esos tratados de Photius y de Cousin, fundamentalmente, aunque hay muchos más evidentemente, ya se empieza a contrastar la herencia transmitida por Quintiliano sobre lo que compete al discurso y la herencia griega. Se empieza a investigar con gran interés y con una gran visión crítica aquellos textos de la tradición griega que se refieren a las figuras. Por eso algunas de las figuras cambian de definición, otras admiten nuevos usos. Hay un gran contraste. Es muy importante este estudio y este auge de la literatura helénica y de la cultura helénica durante el XVIII, también a partir del nacimiento de la arqueología, de las excavaciones que empiezan a realizarse al final del siglo. Si Quintiliano en ese momento aguanta la prueba, es porque Quintiliano en el Instituto de Oratoria había propiciado una selección notable de las figuras que resultaban más prácticas. O sea, el tratado de Quintiliano respecto de la tradición que había habido de Hermágoras, de Hermógenes o bien ya de Cicerón, es precisamente esa sistematización, esa coherencia en la transmisión de los recursos del lenguaje, ¿no? Así podemos ver en cuanto a las figuras como en el XVIII la hipérbole, por ejemplo, que es una figura de uso excepcional, va reduciéndose notablemente, va aumentando también el excursus con respecto de un seguimiento de la argumentación para dar una variedad al discurso, a lo que se está comentando. Pero hay algunos tratadistas que además censuran especialmente la figura de la alegoría. Así, Baltasar Guibert había sostenido una controversia con Charles de Roland sobre esta interpretación de las figuras, sobre todo de estas figuras excepcionales,
y sobre todo eruditos como Dumarsais en Francia van a reducir y van a seleccionar los usos más asumibles de la interpretación retórica, es decir, de los tropos. Interés por los tropos, metáfora, metonimia y sinécdoque, que van a limitar el alcance de la alegoría. En la búsqueda de una naturalidad y de una verosimilitud en el discurso y en la prosa, hay que tener en cuenta que la prosa es el género más característico del siglo ilustrado, así lo dice Joaquín Álvarez Barrientos, ¿no? Pues esa búsqueda de la verosimilitud exige el uso de metáforas más limitadas, de relaciones entre conceptos más cercanas, una limitación también de la antonomasia y de la antítesis. La antonomasia se relaciona especialmente en este siglo con los tropos en general, más en concreto con la metonimia y la sinécdoque, y así Bernard Lamy, César Dumarsais, Francisco José Artiga, Calixto Hornero y el mismo Voltaire, junto con Barberá y Sánchez, se dedican especialmente a analizar las posibilidades y los límites que hacen que la antonomasia no sea chocante, que haya un límite de los tropos respecto de la alegoría, y en el Traité des tropes de Dumarsais hay una jerarquización ya de las ideas expuestas y una distinción entre la verdad histórica y la ficción que es en ese momento esencial para el desarrollo de la prosa histórica y de los distintos subgéneros de la prosa histórica. Hay una nueva perspectiva sobre la cultura europea, que es la perspectiva histórica que se desarrolla notablemente durante el siglo XVIII y que tendrá repercusiones en los nacionalismos del siglo XIX, sin duda. Bueno, también habría que ver una recepción especial a través de la influencia de la enciclopedia. La enciclopedia tenía también una sección, un volumen dedicado a estos estudios literarios en los que las figuras aparecen dentro de ese diccionario con una cierta extensión y bastantes ejemplos. Entonces hay una transición, diríamos, entre lo que es el tratado de figuras y lo que es el diccionario enciclopédico. Y esa diferencia, ese desarrollo va a ser muy influyente en la manera en la que se va a tratar esa tradición del lenguaje figurado. En España la enciclopedia va a ser traducida por Luis Mínguez en 1788 y no va a ser completa esa traducción, pero nos ayuda bastante a entender cómo esa enciclopedia era un instrumento fundamental del concepto de enseñanza y del concepto de cultura de la época. En Inglaterra, George Campbell y Hugh Blair son los principales autores de tratados sobre retórica, y también critican y definen un poco mejor aquellas figuras que han sido ya discutidas entre los teóricos franceses. En Alemania, Friedrich Schlegel refería, por ejemplo, la alegoría, pero esa alegoría de Schlegel
está solamente limitada a la poesía. Es también una diferencia que se va ahondando entre la literatura alemana y el resto de las literaturas más influidas por la francesa, y es precisamente que en la literatura alemana se va a enfocar sobre todo como más sublime las formas poéticas, mientras que la literatura basada en la influencia francesa va a ser más discursiva. Mayans, por ejemplo, Gregorio Mayans es tan influyente también en la recepción y una vuelta, diríamos, en la recepción de la tradición humanística española y de la tradición humanística europea. Nos va a mostrar también en su tratado sobre retórica una profundidad del análisis de las figuras como elemento útil en el desarrollo literario y también para la crítica literaria. Capmany Montpalau, en su obra de 1777, destaca la antítesis, por ejemplo, que es una de las figuras que es más discutida en ese momento, porque mientras unos piensan, por ejemplo, los franceses, el padre Bourg o el abate Mallet, que la antítesis destaca mejor el mensaje y le da más claridad, Capmany Montpalau, Pavón Guerrero y Barbera Sánchez entienden que la antítesis complica la claridad y la oscurece. Entonces, también hay, como vemos, una distinta actitud respecto de estas figuras en distintas literaturas europeas y que también se puede registrar después en el análisis de las obras concretas, ¿no? Sin duda, hay algunas figuras respecto al público, al auditorio, que resultan más naturales y que a veces también sirven para los debates críticos. Estas son la concesio, la dubitatio y la licentia, que parten de la oratoria, pero que después son verdaderamente útiles en ámbitos académicos, en ámbitos de discusión científica. Capmany y Montpalau, por ejemplo, escribe en su tratado la importancia del consentimiento y la admiración en la transmisión de un diálogo, una interacción con el lector, con la crítica, con el público. Encuentra que estas figuras de la licentia, dubitatio y concesio son más útiles para la persuasión del auditorio y por tanto para la educación. Igualmente hay una marginación de algunas figuras concretamente que habían sido muy aplicadas a la literatura en el siglo XVII. Estas eran sobre todo aquellas que tenían que ver con el teatro, con la figuración, diríamos, la figuración teatral. Estas son la sermochinatio, la fictio persona, la etopeia y la prosopopeia. Estas figuras en el XVIII quedan reducidas sobre todo al ámbito didáctico, solamente en la fábula moral, solamente en los discursos académicos que tuvieran que ver directamente con personas de escasos conocimientos o de escaso cultivo. Era útil realizar una especie de teatralización del mensaje mediante estas figuras. Por lo demás, en el resto de la literatura resultaría ser un artificio que estaría reñido con la naturalidad y la verosimilitud que debían ser fundamentales en la transmisión de los mensajes.
Mayans y Siscar también aplica estas figuras a los monólogos y los soliloquios que entran a dar variedad sobre todo a la novela como un género literario que se crece muchísimo en el 18 y que después será fundamental en el 19. Capmany y Montpalau prefería aplicarla con propósito didáctico exclusivamente o bien en discursos demostrativos de alabanza, de vituperio, de elogio, incluso pues en discursos ya más solemnes. Por tanto, hemos observado cómo la técnica de las figuras resulta un reflejo en su uso del siglo XVIII del cambio que se produce en la cultura hacia la naturaleza, la nueva concepción de la naturaleza y de la verosimilitud. Y por tanto, todo el desarrollo que se produce de uso literario en el 18 es una marca que nos guía en la tradición de Quintiliano para poder entender cómo llega esa tradición a nuestra época. Aquí he resumido en un cuadro todos los puntos fundamentales de esa especialización en la que las figuras literarias parten de la locución retórica, parten del uso poético, sobre todo en el 17, se refinan y se seleccionan en el 18 con los tratados de preceptiva distintos y el concepto de lo sublime, y cómo al final resultan útiles para relacionarse, interactuar en un discurso de la prosa y dar variedad a los nuevos géneros de la narrativa y sobre todo de la novela.